Moradas séptimas. Hay en ellas 4 capítulos. Capítulo primero. Trata de mercedes grandes que hace Dios a las almas que han llegado a entrar en las séptimas moradas. Dice cómo, a su parecer, hay diferencia alguna del alma al espíritu, aunque es todo uno. Hay cosas de notar. Pareceros a hermanas que está dicho tanto en este camino espiritual que no es posible quedar nada por decir. Harto desatino sería pensar esto, pues la grandeza de Dios no tiene término, tampoco le tendrán sus obras. ¿Quién acabará de contar sus misericordias y grandezas? Es imposible. Y así no os espantéis de lo que está dicho y se dijere, porque es una cifra de lo que hay que contar de Dios. Harta misericordia nos hace que haya comunicado estas cosas a persona que las podamos venir a saber, para que mientras más supiéremos que se comunica con las criaturas, más alabaremos su grandeza y nos esforzaremos a no tener en poco almas con que tanto se deleita el Señor, pues cada una de nosotras la tiene, sino que, como no las preciamos como merece criatura hecha a la imagen de Dios, así no entendemos los grandes secretos que están en ella. Plega a su majestad, si es servido, menee la pluma y me dé a entender cómo yo os diga algo de lo mucho que hay que decir, y da Dios a entender a quien mete en esta morada. Harto lo he suplicado a su majestad, pues sabe que mi intento es que no estén ocultas sus misericordias, para que más sea alabado y glorificado su nombre. Esperanza tengo que, no por mí, sino por nosotras, hermanas, me ha de hacer esta merced, para que entendáis lo que os importa, que no quede por vosotras el celebrar vuestro esposo este espiritual matrimonio con vuestras almas, pues trae tantos bienes consigo como veréis. Oh gran Dios, parece que tiembla una criatura tan miserable como yo de tratar en cosa tan ajena de lo que merezco entender. Y es verdad que he estado en gran confusión pensando si será mejor acabar con pocas palabras esta morada, porque me parece que han de pensar que yo lo sé por experiencia, y háceme grandísima vergüenza, porque, conociéndome la que soy, es terrible cosa. Por otra parte, me ha parecido que es tentación y flaqueza, aunque más juicios de estos echéis. Sea Dios alabado y entendido un poquito más, y gríteme todo el mundo, cuanto más que estaré yo quizá muerta cuando se viniere a ver. Sea bendito el que vive para siempre y vivirá. Amén. Cuando nuestro Señor es servido a ver piedad de lo que padece y ha padecido por su deseo esta alma que ya espiritualmente ha tomado por esposa, primero que se consuma el matrimonio espiritual, métela en su morada, que es esta séptima. Porque así como la tiene en el cielo, debe tener en el alma una estancia a donde solo su majestad mora, y digamos, otro cielo. Porque nos importa mucho, hermanas, que no entendamos es el alma alguna cosa oscura, que como no la vemos, lo más ordinario debe parecer que no hay otra luz interior sino esta que vemos, y que está dentro de nuestra alma alguna oscuridad. De la que no está en gracia, yo os lo confieso,
y no por falta del sol de justicia que está en ella dándole ser, sino por no ser ella capaz para recibir la luz. Como creo dije en la primera morada, que había entendido una persona que estas desventuradas almas es así, que están como en una cárcel oscura, atadas de pies y manos, para hacer ningún bien que les aproveche para merecer, ciegas y mudas. Con razón podemos compadecernos de ellas y mirar que algún tiempo nos vimos así y que también puede el Señor haber misericordia de ellas. Tomemos, hermanas, particular cuidado de suplicárselo y no nos descuidar, que es grandísima limosna rogar por los que están en pecado mortal. Muy mayor que sería si viésemos un cristiano atadas las manos atrás con una fuerte cadena y él amarrado a un poste y muriendo de hambre, y no por falta de que coma, que tiene cabe sí muy extremados manjares, sino que no los puede tomar para llegarlos a la boca, y aún está con grande hastío y ve que vaya a expirar, y no muerte como acá, sino eterna. ¿No sería gran crueldad estarle mirando y no le llegara a la boca que comiese? Pues, si por vuestra oración le quitasen las cadenas, ya lo veis. Por amor de Dios os pido que siempre tengáis acuerdo en vuestras oraciones de almas semejantes. No hablamos ahora con ellas, sino con las que ya por la misericordia de Dios han hecho penitencia por sus pecados y están en gracia, que podemos considerar no una cosa arrinconada y limitada, sino un mundo interior, a donde caben tantas y tan lindas moradas como habéis visto. Y así es razón que sea, pues dentro de esta alma hay morada para Dios. Pues cuando Su Majestad es servido de hacerle la merced dicha de este divino matrimonio, primero la mete en su morada. Y quiere Su Majestad que no sea como otras veces, que la ha metido en estos arrobamientos, que yo bien creo que la une consigo, y en la oración que queda dicha de unión, aunque no le parece al alma que es tan llamada para entrar en su centro, como aquí, en esta morada, sino a la parte superior. En esto va poco. Sea de una manera o de otra, el Señor la junta consigo. Mas es haciéndola ciega y muda, como lo quedó San Pablo en su conversión, y quitándola el sentir cómo o de qué manera es aquella merced que goza, porque el gran deleite que entonces siente el alma es de verse cerca de Dios. Mas cuando la junta consigo, ninguna cosa entiende, que las potencias todas se pierden. Aquí es de otra manera. Quiere ya nuestro buen Dios quitarle las escamas de los ojos y que vea y entienda algo de la merced que le hace, aunque es por una manera extraña. Y metida en aquella morada, por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra la Santísima Trinidad, todas tres personas, con una inflamación que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad. Y estas personas distintas, por una noticia admirable que se da al alma, entiende
con grandísima verdad, ser todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. De manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir por vista, aunque no es con vista con los ojos del cuerpo, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan y le dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor, que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Oh, válgame Dios, cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas, a entender por esta manera cuán verdaderas son. Y cada día se espanta más esta alma, porque nunca más le parece se fueron de con ella, sino que notoriamente ve, de la manera que queda dicho, que están en lo interior de su alma, en lo muy interior, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es, porque no tiene letras, y siente en sí esta divina compañía. Pareceros ha que según esto no andará en sí, sino tan embebida que no pueda entender en nada. Mucho más que antes en todo lo que es servicio de Dios, y en faltando las ocupaciones se queda con aquella agradable compañía, de darse a conocer tan conocidamente su presencia. Y tiene gran confianza que no la dejará Dios, pues la ha hecho esta merced para que la pierda. Y así se puede pensar, aunque no deja de andar con más cuidado que nunca, para no le desagradar en nada. El traer esta presencia, entiéndese, que no es tan enteramente, digo tan claramente, como se le manifiesta la primera vez, y otras algunas que quiere Dios hacerle este regalo. Porque si esto fuese, era imposible entender en otra cosa, ni aun vivir entre la gente. Mas, aunque no es con esta tan clara luz, siempre advierte se halla con esta compañía. Digamos ahora, como una persona que estuviese en una muy clara pieza con otras, y cerrasen las ventanas, y se quedase a oscuras. No porque se quitó la luz para verlas, y que hasta tornar la luz no las ve, deja de entender que están allí. Es de preguntar si, cuando torna la luz, las quiere tornar a ver, si puede. Esto no está en su mano, sino cuando quiere nuestro Señor que se abra la ventana del entendimiento. Harta misericordia la hace en nunca salir de con ella y querer que ella lo entienda tan entendido. Parece que quiere aquí la Divina Majestad disponer el alma para más, con esta admirable compañía. Porque está claro que será bien ayudada para en todo ir adelante en la perfección y perder el temor que traía algunas veces de las demás mercedes que la hacía, como queda dicho. Y así fue, que en todo se hallaba mejorada, y le parecía que por trabajos y negocios que tuviese, lo esencial de su alma jamás se movía de aquel aposento, de manera que, en alguna manera, le parecía había división en su alma, y andando con grandes trabajos, que poco después que Dios le hizo esta merced tuvo, se quejaba de ella a manera de Marta cuando se quejó de María, y algunas veces la decía
que se estaba ella siempre gozando de aquella quietud a su placer y la deja a ella en tantos trabajos y ocupaciones que no la puede tener compañía. Esto os parecerá hijas de Satino, mas verdaderamente pasa así. Que, aunque se entiende que el alma está toda junta, no es antojo lo que he dicho, que es muy ordinario. Por donde decía yo que se ven cosas interiores, de manera que cierto se entiende hay diferencia en alguna manera, y muy conocida del alma al espíritu, aunque más sea todo uno. Conócese una división tan delicada que algunas veces parece obra de diferente manera lo uno de lo otro, como el sabor que les quiere dar el Señor. También me parece que el alma es diferente cosa de las potencias y que no es todo una cosa. Hay tantas y tan delicadas en lo interior que sería atrevimiento ponerme yo a declararlas. Allá lo veremos, si el Señor nos hace merced de llevarnos, por su misericordia, a donde entendamos estos secretos. Capítulo 2. Procede en lo mismo. Dice la diferencia que hay de unión espiritual a matrimonio espiritual. Decláralo por delicadas comparaciones, en que da a entender cómo muere aquí la mariposilla que ha dicho en la quinta morada. Pues vengamos ahora a tratar del divino y espiritual matrimonio, aunque esta gran merced no debe cumplirse con perfección mientras vivimos, pues si nos apartásemos de Dios, se perdería este tan gran bien. La primera vez que Dios hace esta merced, quiere su majestad mostrarse al alma por visión imaginaria de su sacratísima humanidad, para que lo entienda bien y no esté ignorante de que recibe tan soberano don. A otras personas será por otra forma. A esta de quien hablamos se le representó el Señor acabando de comulgar con forma de gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado. Y le dijo que ya era tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas, y él tendría cuidado de las suyas. Y otras palabras que son más para sentir que para decir. Parecerá que no era esta novedad, pues otras veces se había representado al Señor en nuestra alma de esta manera. Fue tan diferente que la dejó bien desatinada y espantada. Lo uno, porque fue con gran fuerza esta visión. Lo otro, porque las palabras que le dijo, y también porque en lo interior de su alma, a donde se le representó, si no es la visión pasada, no había visto otras. Porque entended que hay grandísima diferencia de todas las pasadas a las de esta morada, y tan grande del desposorio espiritual al matrimonio espiritual, como le hay entre dos desposados, a los que ya no se pueden apartar. Ya he dicho que aunque se ponen estas comparaciones, porque no hay otras más a propósito, que se entienda que aquí no hay memoria de cuerpo más que si el alma no estuviese en él, sino solo espíritu. Y en el matrimonio espiritual muy menos, porque pasa esta secreta unión en el centro muy interior del alma,
que debe ser a donde está el mismo Dios. Y a mi parecer, no ha menester puerta por donde entre. Digo que no es menester puerta, porque en todo lo que se ha dicho hasta aquí, parece que va por medio de los sentidos y potencias, y este aparecimiento de la humanidad del Señor así debía ser. Mas lo que pasa en la unión de matrimonio espiritual es muy diferente. Aparécese el Señor de este centro del alma sin visión imaginaria, sino intelectual, aunque más delicada que las dichas, como se apareció a los apóstoles sin entrar por la puerta, cuando les dijo Pax Vobis. Es un secreto tan grande y una merced tan subida lo que comunica Dios allí al alma en un instante, y el grandísimo deleite que siente el alma, que no sé a qué lo comparar, sino a que quiere el Señor manifestarle por aquel momento la gloria que hay en el cielo, por más subida manera que por ninguna visión ni gusto espiritual. No se puede decir más de que, a cuanto se puede entender, queda el alma, el espíritu de esta alma, hecho una cosa con Dios, que, como es también espíritu, ha querido su majestad mostrar el amor que nos tiene en dar a entender a algunas personas hasta dónde llega, para que le alabemos su grandeza, porque de tal manera ha querido juntarse con la criatura que, así como los que ya no se pueden apartar, no se quiere apartar él de ella. El desposorio espiritual es diferente, que muchas veces se apartan, y la unión también lo es, porque aunque unión es juntarse dos cosas en una, en fin, se pueden apartar y quedar cada cosa por sí, como vemos ordinariamente, que pasa de presto esta merced del Señor, y después se queda el alma sin aquella compañía, de manera que lo entienda. En esta otra merced del Señor, no, porque siempre queda el alma con su Dios en aquel centro. Digamos que sea la unión como si dos velas de cera se juntasen tan en extremo que toda la luz fuese una, o que el pábilo y la luz y la cera es todo uno. Mas después bien se puede apartar la vela de la otra y quedan en dos velas, o el pábilo de la cera. Aquí es como si cayendo agua del cielo en un río o fuente, a donde queda hecho todo agua, que no podrán ya dividir ni apartar cuál es el agua del río o lo que cayó del cielo. O como si un arroyico pequeño entra en la mar, no habrá remedio de apartarse. O como si en una pieza estuviesen dos ventanas por donde entrase gran luz. Aunque entra dividida, se hace todo una luz. Quizá es esto lo que dice San Pablo. El que se arrima y allega a Dios, hácese un espíritu con él, tocando este soberano matrimonio, que presupone haberse llegado su majestad al alma por unión. Y también dice, mi vivere Christus est, mori lucrum. Así me parece puede decir aquí el alma, porque es a donde la mariposilla que hemos dicho muere, y con grandísimo gozo, porque su vida es ya Cristo. Y esto se entiende mejor cuando anda el tiempo, por los efectos, porque se entiende claro
por unas secretas aspiraciones, ser Dios el que da vida a nuestra alma. Muchas veces tan vivas que en ninguna manera se puede dudar, porque las siente muy bien el alma, aunque no se saben decir. Mas que es tanto este sentimiento que producen algunas veces unas palabras regaladas que parecen no se pueden excusar de decir: «Oh, vida de mi vida y sustento que me sustentas», y cosas de esta manera. Porque de aquellos pechos divinos, a donde parece está Dios siempre sustentando al alma, salen unos rayos de leche que toda la gente del castillo conforta. Que parece quiere el Señor que gocen de alguna manera de lo mucho que goza el alma, y que de aquel río caudaloso, a donde se consumió esta fontecita pequeña, salgan algunas veces algún golpe de aquel agua para sustentar los que en lo corporal han de servir a estos dos desposados. Y así como sentiría esta agua una persona que está descuidada si la bañasen de presto en ello, y no lo podía dejar de sentir, de la misma manera y aún con más certidumbre se entienden estas operaciones que digo. Porque así como no nos podría venir un gran golpe de agua si no tuviese principio, como he dicho, así se entiende claro que hay en lo interior quien arroje estas saetas y dé vida a esta vida, y que hay sol de donde procede una gran luz, que se envía a las potencias de lo interior del alma. Ella, como he dicho, no se muda de aquel centro, ni se le pierde la paz, porque el mismo que la dio a los apóstoles cuando estaban juntos, se la puede dar a ella. Heme acordado que esta salutación del Señor debía ser mucho más de lo que suena, y el decir a la gloriosa Magdalena que se fuese en paz, porque como las palabras del Señor son hechas como obras en nosotros, de tal manera debían hacer la operación en aquellas almas que estaban ya dispuestas, que apartase en ellos todo lo que es corpóreo en el alma y la dejase en puro espíritu, para que se pudiese juntar en esta unión celestial con el espíritu increado, que es muy cierto que en vaciando nosotros todo lo que es criatura y desasiéndonos de ella por amor de Dios, el mismo Señor la ha de henchir de sí. Y así, orando una vez Jesucristo nuestro Señor por sus apóstoles, no sé a dónde es, dijo que fuesen una cosa con el Padre y con Él, como Jesucristo nuestro Señor está en el Padre y el Padre en Él. No sé qué mayor amor puede ser que este. Y no dejamos de entrar aquí todos, porque así dijo su Majestad. No solo ruego por ellos, sino por todos aquellos que han de creer en mí también. Y dice, yo estoy en ellos. Oh, válgame Dios, qué palabras tan verdaderas, y cómo las entiende el alma que en esta oración lo ve por sí. ¿Y cómo lo entenderíamos todas si no fuese por nuestra culpa? Pues las palabras de Jesucristo, nuestro Rey y Señor, no pueden faltar. Mas como faltamos en no disponernos,
y desviarnos de todo lo que puede embarazar esta luz, no nos vemos en este espejo que contemplamos, a donde nuestra imagen está esculpida. Pues, tornando a lo que decíamos, en metiendo el Señor al alma en esta morada suya, que es el centro de la misma alma, así como dicen que el cielo empíreo, a donde está nuestro Señor, no se mueve como los demás, así parece no hay los movimientos en esta alma en entrando aquí que suele haber en las potencias e imaginación, de manera que la perjudiquen ni la quiten la paz. Parece que quiero decir que llegando el alma a hacerle a Dios esta merced, está segura de su salvación y de tornar a caer. No digo tal. Y en cuantas partes tratare de esta manera, que parece está el alma en seguridad, se entienda, mientras la divina majestad la tuviera así de su mano y ella no le ofendiere. Al menos sé cierto que, aunque se ve en este estado y le ha durado años, que no se tiene por segura, sino que anda con mucho más temor que antes en guardarse de cualquier pequeña ofensa de Dios, y con tan grandes deseos de servirle como se dirá en adelante, y con ordinaria pena y confusión de ver lo poco que puede hacer y lo mucho a que está obligada, que no es pequeña cruz, sino harto gran penitencia. Porque el hacer penitencia a esta alma, mientras más grande le es mayor deleite. La verdadera penitencia es cuando le quita a Dios la salud para poderla hacer y fuerzas, que aunque en otra parte he dicho, la gran pena que esto da es muy mayor aquí, y todo le debe venir de la raíz a donde está plantada. Que así como el árbol que está a cabe las corrientes de agua está más fresco y da más fruto, ¿qué hay que maravillar de deseos que tenga esta alma? Pues el verdadero espíritu de ella está hecho uno con el agua celestial que dijimos. Pues, tornando a lo que decía, no se entienda que las potencias y sentidos y pasiones están siempre en esta paz. El alma sí. Mas en estotras moradas no deja de haber tiempos de guerra y de trabajos y fatigas, mas son de manera que no se quita de su paz y puesto. Esto es lo ordinario. Este centro de nuestra alma, o este espíritu, es una cosa tan dificultosa de decir y aún de creer, que pienso, hermanas, por no me saber dar a entender, no os dé alguna tentación de no creer lo que digo. Porque decir que hay trabajos y penas y que el alma se está en paz es cosa dificultosa. Quiero os poner una comparación o dos. Plega a Dios que sean tales que diga algo. Mas si no lo fuere, yo sé que digo verdad en lo dicho. Está el rey en su palacio, y hay muchas guerras en su reino y muchas cosas penosas. Mas no por eso deja de estarse en su puesto. Así acá. Aunque en estotras moradas anden muchas baraundas y fieras ponzoñosas y se oye el ruido, nadie entra en aquella que la haga quitar de allí, ni las cosas que oye, aunque le dan alguna pena, no es de manera que la alboroten y le quiten la paz, porque las pasiones están ya vencidas, de suerte que han miedo de entrar allí porque salen más rendidas.
duélenos todo el cuerpo. Mas, si la cabeza está sana, no porque duele el cuerpo, dolerá la cabeza. Riéndome estoy de estas comparaciones, que no me contentan, mas no sé otras. Pensad lo que quisiereis. Ello es verdad lo que he dicho. Capítulo 3. Trata los grandes efectos que causa esta oración dicha. Es menester ir con atención y acuerdo de los que hacen las cosas pasadas, que es cosa admirable la diferencia que hay. Ahora pues decimos que esta mariposica ya murió, con grandísima alegría de haber hallado reposo, y que vive en ella Cristo. Veamos qué vida hace, o qué diferencia hay de cuando ella vivía, porque en los efectos veremos si es verdadero lo que queda dicho. A lo que pueda entender son los que diré. El primero, un olvido de sí que verdaderamente parece ya no es, como queda dicho, porque toda está de tal manera que no se conoce, ni se acuerda que para ella ha de haber cielo, ni vida, ni honra, porque toda está empleada en procurar la de Dios, que parece que las palabras que le dijo su majestad hicieron efecto de obra, que fue que mirase por sus cosas, que él miraría por las suyas. Y así, de todo lo que puede suceder, no tiene cuidado, sino un extraño olvido, que, como digo, parece ya no es, ni querría ser en nada, nada. Si no es para cuando entiende que puede haber por su parte algo en que acreciente un punto la gloria y honra de Dios, que por esto pondría muy de buena gana su vida. No entendáis por esto, hijas, que deja de tener cuenta con comer y dormir, que no le es poco tormento, y hacer todo lo que está obligada conforme a su estado, que hablamos en cosas interiores, que de obras exteriores poco hay que decir, que antes esa es su pena, de ver que es nada lo que ya pueden sus fuerzas. En todo lo que puede y entiende que es servicio de nuestro Señor, no lo dejaría de hacer por cosa de la tierra. Lo segundo, un deseo de padecer grande, mas no de manera que la inquiete como solía, porque es en tanto extremo el deseo que queda en estas almas de que se haga la voluntad de Dios en ellas, que todo lo que su majestad hace tienen por bueno. Si quisiere que padezca, enhorabuena, si no, no se mata como solía. Tienen también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas, con mucha más paz que lo que queda dicho, y sin ninguna enemistad con los que las hacen mal o desean hacer. Antes les cobran amor particular, de manera que si los ven en algún trabajo, los sienten tiernamente, y cualquiera tomarían por librarlos de él. Y encomiéndanlos a Dios muy de gana, y de las mercedes que les hace su majestad, holgarían perder porque se las hiciese a ellos, porque no ofendiesen a nuestro Señor. Lo que más me espanta de todo es que ya habéis visto los trabajos y aflicciones que han tenido por morirse, por gozar de nuestro Señor. Ahora es tan grande el deseo que tienen de servirle,
y que por ella sea alabado, y de aprovechar algún alma si pudiesen, que no solo no desean morirse, mas vivir muy muchos años padeciendo grandísimos trabajos, por si pudiesen, que fuese el Señor alabado por ellos, aunque fuese en cosa muy poca. Y si supiesen cierto que en saliendo el alma del cuerpo ha de gozar de Dios, no les hace al caso, ni pensar en la gloria que tienen los santos. No desean por entonces verse en ella, su gloria la tienen puesta en si pudiesen ayudar en algo al crucificado. En especial cuando ven que es tan ofendido, y los pocos que hay que de veras miren por su honra, desasidos de todo lo demás. Verdad es que algunas veces que se olvida de esto, tornan con ternura los deseos de gozar de Dios y desear salir de este destierro, en especial viendo lo poco que le sirve. Mas luego torna y mira en sí misma con la continuanza que le tiene consigo, y con aquello se contenta, y ofrece a su majestad el querer vivir como una ofrenda, la más costosa para ella que le puede dar. Temor ninguno tiene de la muerte, más que tendría de un suave arrobamiento. El caso es que el que daba aquellos deseos con tormento tan excesivo, da ahora estotros. Sea por siempre bendito y alabado. El fin es que los deseos de estas almas no son ya de regalos ni de gustos, como tienen consigo al mismo Señor, y su majestad es el que ahora vive. Claro está que su vida no fue sino continuo tormento, y así hace que sea la nuestra, al menos con los deseos, que nos lleva como a flacos en lo demás. Aunque bien les cabe de su fortaleza cuando ve que la han menester. Un desasimiento grande de todo, y deseo de estar siempre o solas o ocupadas en cosa que sea provecho de algún alma. No sequedades ni trabajos interiores, sino con una memoria y ternura con nuestro Señor, que nunca querría estar sino dándole alabanzas. Y cuando se descuida, el mismo Señor la despierta, de la manera que queda dicho, que se ve clarísimamente que procede aquel impulso, o no sé cómo le llame, de lo interior del alma, como se dijo de los ímpetus. Acá es con gran suavidad, mas ni procede del pensamiento, ni de la memoria, ni cosa que se pueda entender que el alma hizo nada de su parte. Esto es tan ordinario y tantas veces que se ha mirado bien con advertencia, que así como un fuego no echa la llama hacia abajo, sino hacia arriba, por grande que quieran encender el fuego, así se entiende acá que este movimiento interior procede del centro del alma y despierta las potencias. Por cierto, cuando no hubiera otra cosa de ganancia en este camino de oración, sino entender el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando, que no parece esto otra cosa que nos estemos con Él, me parece eran bien empleados cuantos trabajos se pasan por gozar de estos toques de su amor tan suaves y penetrativos. Esto habréis, hermanas, experimentado, porque pienso en llegando a tener oración de unión,
anda el Señor con este cuidado, si nosotros no nos descuidamos de guardar sus mandamientos. Cuando esto os acaeciere, acordaos que es de esta morada interior, a donde está Dios en nuestra alma, y alabadle mucho, porque cierto es suyo aquel recaudo o billete escrito con tanto amor, y de manera que sólo vos quiere entendáis aquella letra y lo que por ella os pide, y en ninguna manera dejéis de responder a su majestad, aunque estéis ocupadas exteriormente y en conversación con algunas personas, porque acaecerá muchas veces en público querer nuestro Señor haceros esta secreta merced, y es muy fácil, como ha de ser la respuesta interior, hacer lo que digo, haciendo un acto de amor, o decir lo que San Pablo: ¿qué queréis, Señor, que haga? De muchas maneras os enseñará allí con qué le agradéis, y es tiempo acepto, porque parece se entiende que nos oye, y casi siempre dispone el alma este toque tan delicado para poder hacer lo que queda dicho con voluntad determinada. La diferencia que hay aquí en esta morada es lo dicho, que casi nunca hay sequedad ni alborotos interiores de los que había en todas las otras a tiempos, sino que está el alma en quietud casi siempre. El no temer que esta merced tan subida puede contrahacer el demonio, sino estar en un ser con seguridad que es Dios. Porque, como está dicho, no tienen que ver aquí los sentidos ni potencias, que se descubrió su majestad al alma y la metió consigo, a donde, a mi parecer, no os hará entrar el demonio, ni le dejará el Señor. Ni todas las mercedes que hace aquí al alma, como he dicho, son con ninguna ayuda de la misma alma, sino la que ya ella ha hecho de entregarse toda a Dios. Pasa con tanta quietud y tan sin ruido todo lo que el Señor aprovecha aquí al alma y la enseña, que me parece es como en la edificación del templo de Salomón, a donde no se había de oír ningún ruido. Así en este templo de Dios, en esta morada suya, solo Él y el alma se gozan con grandísimo silencio. No hay para qué bullir, ni buscar nada el entendimiento, que el Señor que le crió le quiere sosegar aquí, y que por una resquicia pequeña mire lo que pasa. Porque, aunque a tiempos se pierde esta vista y no le dejan mirar, es poquísimo intervalo. Porque, a mi parecer, aquí no se pierden las potencias, mas no obran, sino están como espantadas. Yo lo estoy, de ver que en llegando aquí, el alma, todos los arrobamientos se le quitan, si no es alguna vez. El quitar se llama aquí cuanto a perder los sentidos, y esta no con aquellos arrebatamientos y vuelo de espíritu, y son muy raras veces, y esas casi siempre no en público como antes, que era muy ordinario. Ni le hacen al caso grandes ocasiones de devoción que vea, como antes, que si ven una imagen devota o oyen un sermón, que casi no era oírle, o música, como la pobre mariposilla andaba tan ansiosa, todo la espantaba y la hacía volar. Ahora, o es que halló su reposo, o que el alma ha visto tanto en esta morada,
que no se espanta de nada, o que no se halla con aquella soledad que solía, pues goza de tal compañía. En fin, hermanas, yo no sé qué sea la causa que en comenzando el Señor a mostrar lo que hay en esta morada y metiendo el alma allí, se les quita esta gran flaqueza que les era harto trabajo y antes no se quitó. Quizá es que la ha fortalecido el Señor y ensanchado y habilitado. O pudo ser que quería dar a entender en público lo que hacía con estas almas en secreto, por algunos fines que su Majestad sabe, que sus juicios son sobre todo lo que acá podemos imaginar. Estos efectos, con todos los demás que hemos dicho que sean buenos en los grados de oración que quedan dichos, da Dios cuando llega el alma así, con este ósculo que pedía la esposa, que yo entiendo, aquí se le cumple esta petición. Aquí se dan las aguas a esta cierva que va herida en abundancia. Aquí se deleita en el tabernáculo de Dios. Aquí halla la paloma que envió Noé a ver si era acabada la tempestad, la oliva, por señal que ha hallado tierra firme dentro en las aguas y tempestades de este mundo. Oh Jesús, ¿y quién supiera las muchas cosas de la Escritura que debe haber para dar a entender esta paz del alma? Dios mío, pues ¿veis lo que nos importa? Haced que quieran los cristianos buscarla. Y a los que la habéis dado, no se la quitéis por vuestra misericordia. Que, en fin, hasta que les deis la verdadera y las llevéis a donde no se puede acabar, siempre se ha de vivir con temor. Digo la verdadera, no porque entienda que esta no lo es, sino porque se podría tornar la guerra primera si nosotros nos apartásemos de Dios. Mas, ¿qué sentirán estas almas de ver que podrían carecer de tan gran bien? Esto les hace andar más cuidadosas y procurar sacar fuerzas de su flaqueza para no dejar cosa que se les pueda ofrecer para más agradar a Dios por culpa suya. Mientras más favorecidas de su majestad, andan más acobardadas y temerosas de sí. Y como en estas grandezas suyas han conocido más sus miserias y se les hacen más graves sus pecados, andan muchas veces que no osan alzar los ojos como el publicano. Otras con deseos de acabar la vida por verse en seguridad, aunque luego tornan, con el amor que le tienen, a querer vivir para servirle, como queda dicho. Y fían todo lo que les toca de su misericordia. Algunas veces, las muchas mercedes las hacen andar más aniquiladas, que temen que, como una nao que va muy demasiado cargada, se va a lo hondo, no les acaezca así. Yo os digo, hermanas, que no les falta cruz, salvo que no las inquieta, ni hace perder la paz, sino pasan de presto, como una ola, algunas tempestades, y torna bonanza. Que la presencia que traen del Señor les hace que luego se les olvide todo. Sea por siempre bendito y alabado de todas sus criaturas. Amén. Capítulo 4.
con que acaba dando a entender lo que le parece pretende nuestro Señor en hacer tan grandes mercedes al alma, y cómo es necesario que anden juntas Marta y María. Es muy provechoso. No habéis de entender, hermanas, que siempre en un ser están estos efectos que he dicho en estas almas, que por eso, a donde se me acuerda, digo lo ordinario, que algunas veces las deja nuestro Señor en su natural, y no parece sino que entonces se juntan todas las cosas ponzoñosas del arrabal y moradas de este castillo para vengarse de ellas, y por el tiempo que no las pueden haber a las manos. Verdad es que dura poco, un día lo más, o poco más. Y en este gran alboroto, que procede lo ordinario de alguna ocasión, se ve lo que gana el alma en la buena compañía que está, porque la da el Señor una gran entereza para no torcer en nada de su servicio y buenas determinaciones, sino que parece le crecen, y por un primer movimiento muy pequeño no tuercen de esta determinación. Como digo, es pocas veces, sino que quiere nuestro Señor que no pierda la memoria de su ser, para que siempre esté humilde, lo uno, y lo otro porque entienda más lo que debe a su majestad y la grandeza de la merced que recibe, y le alabe. Tampoco os pase por pensamiento que por tener estas almas tan grandes deseos y determinación de no hacer una imperfección por cosa de la tierra, dejan de hacer muchas y aun pecados. De advertencia no, que las debe el Señor a estas tales dar muy particular ayuda para esto. Digo pecados veniales, que de los mortales, que ellas entiendan, están libres, aunque no seguras, que tendrán algunos que no entienden, que no les será pequeño tormento. También se le dan las almas que ven que se pierden, y aunque en alguna manera tienen gran esperanza que no serán de ellas, cuando se acuerdan de algunos que dice la Escritura que parecía eran favorecidos del Señor, como un Salomón, que tanto comunicó con su majestad, que no pueden dejar de temer, como tengo dicho. Y la que se viere de vosotras con mayor seguridad en sí, esa tema más, porque bienaventurado el varón que teme a Dios, dice David. Su majestad nos ampare siempre. Suplicárselo para que no le ofendamos es la mayor seguridad que podemos tener. Sea por siempre alabado. Amén. Bien será, hermanas, deciros qué es el fin para que hace el Señor tantas mercedes en este mundo. Aunque en los efectos de ellas lo habréis entendido, si advertisteis en ello, os lo quiero tornar a decir aquí, porque no piense alguna que es para solo regalar estas almas, que sería grande yerro. Porque no nos puede su majestad hacerle mayor, que es darnos vida que sea imitando a la que vivió su Hijo tan amado. Y así tengo yo por cierto que son estas mercedes para fortalecer nuestra flaqueza, como aquí he dicho alguna vez, para poderla imitar en el mucho padecer. Siempre hemos visto que los más cercanos anduvieron a Cristo nuestro Señor fueron los de mayores trabajos. Miremos los que pasó su gloriosa Madre y los gloriosos apóstoles. ¿Cómo pensáis que pudiera sufrir San Pablo tan grandísimos trabajos? Por él podemos ver qué efectos hacen las verdaderas visiones y contemplación cuando es de nuestro Señor y no imaginación o engaño del demonio.
¿Por ventura escondióse con ellas para gozar de aquellos regalos y no entender otra cosa? Ya lo veis, que no tuvo día de descanso, a lo que podemos entender. Y tampoco le debía tener de noche, pues en ella ganaba lo que había de comer. Gusto yo mucho de San Pedro cuando iba huyendo de la cárcel y le apareció nuestro Señor y le dijo que iba a Roma a ser crucificado otra vez. Ninguna rezamos esta fiesta a donde esto está, que no me es particular consuelo. ¿Cómo quedó San Pedro de esta merced del Señor? ¿O qué hizo? Irse luego a la muerte. Y no es poca misericordia del Señor hallar quien se la dé. Oh, hermanas mías, qué olvidado debe tener su descanso, y qué poco se le debe dar de honra, y qué fuera debe estar de querer ser tenida en nada el alma a donde está el Señor tan particularmente. Porque si ella está mucho con Él, como es razón, poco se debe de acordar de sí. Toda la memoria se le va en cómo más contentarle y en qué o por dónde mostrará el amor que le tiene. Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Esta es la verdadera muestra de ser cosa y merced hecha de Dios, como ya os he dicho, porque poco me aprovecha estarme muy recogida a solas, haciendo actos con nuestro Señor, proponiendo y prometiendo de hacer maravillas por su servicio, si en saliendo de allí, que se ofrece la ocasión, lo hago todo al revés. Mal dije que aprovechará poco, que todo lo que se está con Dios aprovecha mucho. Y estas determinaciones, aunque seamos flacos en no las cumplir después alguna vez, nos dará su majestad cómo lo hagamos. Y aún quizá, aunque nos pese, como acaece muchas veces, que como ve un alma muy cobarde, dale un muy gran trabajo bien contra su voluntad y sácala con ganancia. Y después, como esto entiende el alma, queda más perdido el miedo para ofrecerse más a él. Quise decir que es poco en comparación de lo mucho más que es que conformen las obras con los actos y palabras, y que la que no pudiere por junto sea poco a poco, vaya doblando su voluntad si quiere que le aproveche la oración, que dentro de estos rincones no faltarán hartas ocasiones en que lo podáis hacer. Mirad, que importa esto mucho más que yo os sabré encarecer. Poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. Si su majestad nos mostró el amor con tan espantables obras y tormentos, ¿cómo queréis contentarle con solo palabras? ¿Sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien, señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como él lo fue, que no les hace ningún agravio ni pequeña merced. Y si a esto no se determinan, no hayan miedo que aprovechen mucho, porque todo este edificio, como he dicho, es su cimiento humildad. Y si no hay esta muy de veras, aun por vuestro bien, no querrá el Señor subirle muy alto, porque no de todo en el suelo.
Así que, hermanas, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la menor de todas y esclava suya, mirando cómo o por dónde las podéis hacer placer y servir. Pues lo que hiciereis en este caso, hacéis más por vos que por ellas, poniendo piedras tan firmes que no se os caiga el castillo. Torno a decir que para esto es menester no poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar. Porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas. Y aún plega a Dios que sea solo no crecer, porque ya sabéis que quien no crece, descrece. Porque el amor tengo por imposible contentarse de estar en un ser a donde le hay. Pareceros ha que hablo con los que comienzan y que después pueden ya descansar. Ya os he dicho que el sosiego que tienen estas almas en lo interior es para tenerle muy menos ni querer tenerle en lo exterior. ¿Para qué pensáis que son aquellas inspiraciones que he dicho? O por mejor decir, aspiraciones. Y aquellos recaudos que envía el alma del centro interior a la gente de arriba del castillo y a las moradas que están fuera de donde ella está. ¿Es para que se echen a dormir? No, no, no. Que más guerra les hace desde allí para que no estén ociosas potencias y sentidos y todo lo corporal que les ha hecho cuando andaban con ellos padeciendo. Porque entonces no entendía la ganancia tan grande que son los trabajos, que por ventura han sido medios para traerla a Dios allí, y cómo la compañía que tiene le da fuerzas muy mayores que nunca. Porque si acá dice David que con los santos seremos santos, no hay que dudar, sino que, estando hecha una cosa con el fuerte, por la unión tan soberana de espíritu con espíritu, se le ha de pegar fortaleza, y así veremos la que han tenido los santos para padecer y morir. Es muy cierto que aún de la que ella allí se le pega, acude a todos los que están en el castillo y aún al mismo cuerpo, que parece muchas veces no se siente, sino esforzado con el esfuerzo que tiene el alma bebiendo del vino de esta bodega a donde la ha traído su esposo y no la deja salir, redunda en el flaco cuerpo, como acá el manjar que se pone en el estómago da fuerza a la cabeza y a todo él. Y así tiene harta malaventura mientras vive, porque, por mucho que haga, es mucho más la fuerza interior y la guerra que se le da, que todo le parece no nada. De aquí debían venir las grandes penitencias que hicieron muchos santos, en especial la gloriosa Magdalena, criada siempre en tanto regalo, y aquella hambre que tuvo nuestro padre Elías de la honra de su Dios, y tuvo Santo Domingo y San Francisco de allegar almas para que fuese alabado, que yo os digo que no debían pasar poco olvidados de sí mismos. Esto quiero yo, mis hermanas, que procuremos alcanzar, y no para gozar, sino para tener estas fuerzas para servir. Deseemos y nos ocupemos en la oración. No queramos ir por camino no andado, que nos perderemos al mejor tiempo, y sería bien nuevo pensar tener estas mercedes de Dios, y por otro, que el que Él fue y han ido
todos sus santos. No nos pase por pensamiento. Creedme que Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo, y no le hacer mal hospedaje, no le dando de comer. ¿Cómo se lo diera María, sentada siempre a sus pies, si su hermana no le ayudara? Su manjar es que de todas las maneras que pudiéremos, lleguemos a almas para que se salven y siempre le alaben. Epílogo. Aunque cuando comencé a escribir esto que aquí va, fue con la contradicción que al principio digo, después de acabado, me ha dado mucho contento y doy por bien empleado el trabajo, aunque confieso que ha sido harto poco. Considerando el mucho encerramiento y pocas cosas de entretenimiento que tenéis, mis hermanas, y no casas tan bastantes como conviene en algunos monasterios de los vuestros, me parece os será consuelo deleitaros en este castillo interior, pues sin licencia de las superioras podéis entrar y pasearos por él a cualquier hora. Verdad es que no en todas las moradas podréis entrar por vuestras fuerzas, aunque os parezca las tenéis grandes, si no os mete el mismo señor del castillo. Por eso os aviso, que ninguna fuerza pongáis si hallareis resistencia alguna, porque le enojaréis de manera que nunca os deje entrar en ellas. Es muy amigo de humildad. Con teneros por tales que no merecéis aún entrar en las terceras, le ganaréis más presto la voluntad para llegar a las quintas, y de tal manera le podéis servir desde allí, continuando a ir muchas veces a ellas, que os meta en la misma morada que tiene para sí, de donde no salgáis más, si no fuereis llamada de la priora, cuya voluntad quiere tanto este gran señor que cumpláis como la suya misma. Y aunque mucho estéis fuera por su mandado, siempre cuando tornareis, os tendrá la puerta abierta. Una vez mostradas a gozar de este castillo, en todas las cosas hallaréis descanso, aunque sean de mucho trabajo, con esperanza de tornar a él, y que no os lo puede quitar nadie. Aunque no se trata más de 7 moradas, en cada una de estas hay muchas, en lo bajo y alto, y a los lados, con lindos jardines y fuentes y laberintos y cosas tan deleitosas que desearéis deshaceros en alabanzas del gran Dios que lo crió a su imagen y semejanza. Si algo hallaréis bueno en la orden de daros noticia de él, creed verdaderamente que lo dijo su majestad por daros a vosotras contento, y lo malo que hallaréis es dicho de mí. Por el gran deseo que tengo de ser alguna parte para ayudaros a servir a este mi Dios y Señor, os pido que en mi nombre, cada vez que leyereis aquí, alabéis mucho a su majestad y le pidáis el aumento de su iglesia y luz para los luteranos, y para mí que me perdone mis pecados y me saque del purgatorio, que allá estaré quizá por la misericordia de Dios, cuando esto se os diere a leer, si estuviere para que se vea, después de visto de letrados. Y si algo estuviere en error,
es por más no lo entender. Y en todo me sujeto a lo que tiene la Santa Iglesia Católica Romana, que en esto vivo y protesto y prometo vivir y morir. Sea Dios nuestro Señor por siempre alabado y bendito. Amén. Amén. Acabóse esto de escribir en el monasterio de San José de Ávila, año de 1577, víspera de San Andrés, para gloria de Dios, que vive y reina por siempre jamás. Amén.